Buenas, ¿cómo les va? Vamos a resolver ejercicios del práctico número 1. Vamos a empezar por el primer problema. Y este problema está pensado para que ustedes entiendan el hecho de que un cuerpo esté cargado eléctricamente proviene de que ese objeto tenga un exceso o un defecto de electrones, ya que la materia, los cuerpos en general son neutros, ya que poseen tantas cargas positivas como negativas. Pero cuando logro cargar algún cuerpo, eso se logra, digamos, es posible, porque le quito o le saco electrones, que es lo que es posible sacar de un átomo, no así los protones, ya que eso provocaría una destrucción del átomo, una liberación muy grande de energía, lo que es las famosas bombas nucleares. Entonces, cuando a un objeto tiene una determinada cantidad de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, se debe al que le sobran o que le faltan los electrones. Entonces, vamos a hacer este ejercicio 1, donde vamos a hacer un cálculo de la carga que tiene, por ejemplo, en este caso, un anillo de oro puro de 17,7 gramos. Me dice el enunciado que el oro tiene una masa atómica de 197 gramos por mol. Quiere decir que un mol de átomos de oro, si yo junto un mol de átomos de oro, voy a tener esa cantidad de átomos de oro va a tener una masa de 197 gramos. Entonces, si el problema me pregunta cuántos protones hay en el anillo, vamos a averiguar primero en el anillo cuántos átomos hay. Y de ahí vamos a calcular cuántos protones hay en función de la cantidad de protones que tiene cada uno de esos átomos. Entonces, si hacemos una regla de 3, nosotros sabemos por la masa molar que cuando tenga 197 gramos, estaré ante la presencia de 6,023 por 10 a la 23 átomos de oro. Eso significa la masa molar. Por lo tanto, 17,7 gramos corresponderán a una X cantidad de átomos. Si hacemos esta regla de 3 y hacemos el cálculo, obviamente usando una calculadora, que lo voy a hacer ahora junto con ustedes, me va a dar que la cantidad de átomos que hay en el anillo es de 5,41 por 10 a la 22 átomos. Entonces, me dice también el enunciado del problema que la masa molar, el número atómico es 79. Eso significa que cada uno de esos átomos tiene 79 protones. Entonces, si multiplico por 79, voy a obtener la cantidad total de protones que tengo en el anillito de oro propuesto. Tengo 4,27 por 10 a la 24 protones. Y ahí ya contesté la cantidad de protones que hay en el anillo. Me faltaría decir qué carga es esa cantidad. Bueno, basta multiplicar por la carga fundamental que tiene cada uno de los protones, que es de 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb. Si a este número lo multiplicamos por eso, me va a decir la carga total del anillito, que en este caso son 6,84 por 10 a la 5 coulomb. Bueno, difiere un poquitito del resultado, nada más por la cantidad de decimales que voy a poner en la carga, pero estamos ahí en el mismo valor, ¿sí? Entonces ahí tenemos la cantidad de protones, coincide con el resultado propuesto, y la carga total que representa esa cantidad de protones. Y además me pregunta si el anillo es neutro, o sea, si tiene carga neta 0, cuántos electrones hay. Y bueno, para que esté equilibrado, si hay esta cantidad de protones, tiene que haber la misma cantidad de electrones, que son las partículas fundamentales con carga eléctrica negativa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la segunda respuesta que nos pedía este problema. Lo que tiene que quedar claro es que la carga eléctrica de un objeto depende de tener o no tener protones, y que se pueden calcular la cantidad de electrones y protones y todos las distintas, digamos, las cantidades de carga de un determinado objeto. En este práctico número 1, el ejercicio 2 se encuentra resuelto previamente en los videos que ustedes tienen a su alcance, tanto en el aula virtual o en el Classroom, según lo que ustedes utilicen, así que ese ejercicio no se resuelve en clase, ya que tienen ustedes la posibilidad de verlo. Muy bien, vamos a resolver ahora el problema número 4.
este problema número 4 nos va a permitir entrar en el mundo del cálculo de las fuerzas eléctricas que se ejercen en cuerpos cargados eléctricamente, que fue estudiado por Coulomb y que le permitió establecer su famosa ley de Coulomb, que dice lo siguiente: la fuerza entre dos cuerpos cargados, que es un vector la fuerza, cosa que ya conocíamos, depende de una constante eléctrica, depende del producto de la cantidad de carga que tenga cada objeto, del inverso del cuadrado de la distancia, y la fuerza eléctrica aparece solo en la dirección de la línea que une los cuerpos cargados. Por eso aparece ese versor R, que lo que me indican es justamente eso, que la fuerza solo aparece en la dirección de la línea que une los cuerpos cargados. Vamos a ver eso cómo se representa y cómo se entiende en el problema que nos plantea el número 4. El número 4 dice que hay dos partículas cargadas con la misma carga, que está localizada uno a 0,300 y el otro menos 0,300 y. O sea, que si vemos un eje X e Y, estaría una para arriba y la otra para abajo. Y nos piden la fuerza eléctrica neta que se ejerce sobre una tercera carga que está en X 0,400. Bueno, la ley de Coulomb me indica que la fuerza, por ejemplo, entre la carga azul y la roja, solo puede actuar en la dirección de la línea que está dibujada que une las cargas. Y además, la experiencia nos muestra que si los cuerpos cargados tienen el mismo tipo de carga, es decir, si son positivas o negativas los dos, se ejerce una fuerza de repulsión. Quiere decir que la partícula azul, que sería la partícula Q1, a la partícula roja, que sería la partícula Q mayúscula, le ejerce una fuerza de repulsión. Y esa fuerza de repulsión solo puede actuar en la dirección que une las cargas. Entonces, vectorialmente, se debería dibujar de esa forma. Lo mismo va a pasar con la Q2, que también es una carga positiva, también va a repeler a la roja, y como acabamos de decir, solo puede actuar en la dirección que une las cargas, por lo tanto, deberíamos tener una fuerza de repulsión en esa dirección. Entonces ahí tenemos la dirección y para hacia dónde apunta la flecha nos da el sentido, que si es atracción o repulsión. En este caso, como las dos partículas, la azul y la verde, representada con azul y verde acá, son positivas, repelen a la roja que también es positiva. Pero tenemos una particularidad en este problema, que tiene mucha simetría. ¿Cuál es la simetría? En primer lugar, las partículas, la azul y la verde, están a la misma distancia de la roja por la forma en que están ubicadas en los ejes. Y además, Q1 y Q2, la azul y la verde, son del mismo valor, por lo tanto, las fuerzas de repulsión entre azul y roja, y verde y roja, son del mismo valor. Y por simetría, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, de la fuerza que ejerce la partícula verde, hacemos las componentes, veríamos que ese vector descompuesto tendría la siguiente forma, ¿no es cierto? Tenemos la componente en X y la componente Y. Si hiciéramos lo mismo para la fuerza azul, veríamos qué pasa aquí. Pasa que las componentes verticales se van a anular entre sí, ya que tanto la verde como la azul tienen el mismo valor, mientras que las componentes horizontales se van a potenciar una con la otra. Entonces me va a terminar quedando, digamos, la combinación de ambas fuerzas horizontales, mientras que las fuerzas verticales se van a anular entre sí. Entonces, la simetría de este problema es lo que me permite hacer esa simplificación. Entonces voy a tener, por un lado, que esta y esta se simplifican, y estas dos se suman entre sí. Al ser componentes horizontales, están sobre el mismo eje, se pueden sumar entre sí. Todo esto que estoy hablando yo de vectores es algo que ya se ha visto tanto en el cursillo de ingreso como en Física 1. Digamos, deberían tener ya en la memoria fresco cómo se trabajaba con los vectores. Entonces, por la simetría, vuelvo a repetir, la fuerza resultante sería 2 veces la componente en X de cualquiera de las dos, ya sea del azul con la roja o de la verde con la roja, ya que por sus valores y su simetría son iguales. Entonces vamos a desarrollar esto. Si desarrollamos esto, acá tendríamos 2 veces la fuerza, y la componente en X es la que yo obtengo utilizando este ángulo alfa. Entonces acá aparecía por el coseno del ángulo alfa.
Y como van en la dirección positiva del eje X, eso se representaba con el versor Y. Ya vemos que esto ya está coincidiendo con el resultado propuesto. Deberíamos ahora entonces escribir el resto de las cosas en función de cómo se calculan. Bueno, la fuerza se calcula como la constante, como el producto de la carga Q1, por ejemplo, por Q, dividido en la distancia de R1, le vamos a llamar la distancia de la 1 a la Q al cuadrado, por el coseno del ángulo, y el versor Y que nos da la dirección. Y ahora veamos qué pasa acá. Este ángulo alfa es el mismo ángulo que está del otro lado por ser opuesto por el vértice. Y de acuerdo a las definiciones trigonométricas, si yo quisiera calcular el coseno de este ángulo, tendría que calcularlo utilizando el cateto adyacente, que es la distancia al origen de la carga roja, sobre la hipotenusa que no la conocemos. Entonces la hipotenusa deberíamos calcularla previamente. Entonces, si esto era 0,300 metros, y esto era 0,400 metros, que son datos del problema, la distancia, por ejemplo, R1 va a ser igual a 0,300 metros al cuadrado más 0,400 metros al cuadrado, y de todo esto calculada la raíz cuadrada. Si hacemos esto, vamos a obtener que R1 es igual a 0,500 metros. Entonces ya estamos en condiciones de escribir todas las ecuaciones de la fuerza resultante en función de los valores de mi problema. Entonces vamos a ir poniendo los valores. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a 2 veces la constante, que tiene un valor 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 1, que si vemos en el enunciado vale 2 microcoulomb, 2 microcoulomb. Entonces voy a tener 2 por 10 a la menos 6, ese es el microcoulomb. La carga Q es de 4 microcoulomb, entonces voy a tener 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Sobre la distancia R1 que acabamos de calcular, que es 0,500 metros al cuadrado, y con eso en vista el coseno sería igual entonces al cateto adyacente, que es 0,400 metros en mi dibujo, sobre la hipotenusa, que es 0,500 metros. Y todo esto en la dirección positiva del eje X. Entonces la fuerza resultante es 2 veces la coordenada en X de cualquiera de las fuerzas que por simetría son iguales. Con todos estos valores, si hacemos el cálculo correspondiente, vamos a obtener el resultado de 0,460 newton, que es lo que propone el problema, en la dirección positiva del eje X. Las unidades, fíjense en el coulomb, con este coulomb se va a cancelar con el coulomb al cuadrado, este metro con este metro, y este metro cuando esté al cuadrado se cancelará con este otro, lo que me quedará los newton. Y este es el resultado que coincide con lo que planteaba el problema. Entonces, vuelvo a repetir, por simetría, en este problema, las dos fuerzas que ejercen la azul y la verde sobre la roja son iguales al estar a la misma distancia y al tener el mismo valor, la azul y la verde. Eso me permite simplificar el cálculo con la fuerza resultante como 2 veces la componente en X, y la componente en X, si recordamos de componentes de vectores, se calculaba con el coseno del ángulo. Bueno, hemos reemplazado los valores, y obtenemos lo que nos pedía el problema. Ahora, si ustedes van y ven el desarrollo del problema número 6, que está hecho en video paso por paso, van a ver ahí que acá, al no ser las dos cargas del mismo valor, ni siquiera del mismo signo, la resultante no tiene una simplificación de que quede o en el eje X o en el eje Y, como pasaba en este problema por la forma que está planteado. Entonces les recomiendo que vean el problema número 6 para ver otra posibilidad para cuando no es tan simétrico, digamos, el problema. Bueno, el problema número 7 nos habla de una esfera de médula de Shawcott de una determinada masa que está suspendida libremente
se le da una carga y se coloca a una cierta distancia de otra carga y nos pregunta la aceleración inicial de la esfera de la médula. Bueno, indudablemente, si recordamos Newton, las leyes de Newton, la aceleración está directamente relacionada con la fuerza neta, que aparece sobre un cuerpo. Entonces, la fuerza neta que aparecerá sobre la médula de Sauco será la fuerza eléctrica que hay entre las dos cargas, ¿sí? Entonces, si yo quiero la aceleración, primero tenemos que recordar que fuerza era igual a masa por aceleración, por lo tanto la aceleración será igual a fuerza sobre masa. Entonces acá la fuerza será de origen eléctrica, será la constante, el producto de las cargas sobre la distancia a la que están al cuadrado, dividido en la masa. Y no hacemos más que reemplazar los valores de cada una de los factores que tenemos. Esta es la constante, uno tiene 20 microcoulomb, la otra tiene 50 microcoulomb, están las dos a una distancia de 0,600 metros, que va al cuadrado, la distancia va al cuadrado, y nos faltaría dividir en la masa, que nos falta un 0 ahí, 0,200 por 10 a la menos 3, convertimos en kilogramos, que es en el sistema internacional en que se miden las cosas. Si nosotros hacemos este cálculo, vamos a ver que nos da 1,25 por 10 a la 6 metros por segundo, que es el valor que propone de resultado el problema. Entonces son dos cuerpos cargados, si se acelera uno es debido a la interacción eléctrica, y por lo tanto calculamos utilizando la ley de Newton, la segunda ley de Newton, esa aceleración como fuerza sobre masa, donde la fuerza es de origen eléctrica. También hay que tener en cuenta un detalle y una aclaración, que la famosa fuerza eléctrica que plantea la ley de Coulomb es una fuerza que aparece sobre los dos cuerpos, es decir, si yo tengo una carga 1 y una carga 2, la 1 ejerce esa fuerza sobre la 2, pero la 2 también ejerce la misma fuerza sobre la 1. Es como si se estableciera una relación entre los dos cuerpos cargados al interactuar eléctricamente. La fuerza que aparece sobre una es la misma fuerza que aparece sobre la otra. Obviamente cambiará el sentido en cada uno, ya sea atracción o repulsión, pero el sentido de la fuerza en cada uno será diferente. El ejercicio 8 de este práctico también se encuentra resuelto en un video que ha sido subido en el aula virtual o en el Classroom. Todos los prácticos de la materia constan de 10 problemas, de los cuales 3 siempre están resueltos y no se vuelven a resolver en clase, obviamente porque ya lo tienen a mano para repetirlo las veces que quieran. Bueno, tenemos ahora el problema número 9, donde hay dos pequeñas cuentas con carga positiva, una 3Q y la otra Q, que están fijas en el extremo de una varilla aislante, que se extiende desde el origen hasta el punto X igual a D. Como se puede observar en la figura, existe una tercera cuenta cargada que puede deslizarse con libertad sobre la varilla. ¿Y en qué posición deberá estar la tercera cuenta para que esté en equilibrio? ¿Se trata de un equilibrio estable o no? ¿Cuántas soluciones tiene el problema? Bueno, en primer lugar, tenemos en este problema lo que queremos es saber si es posible que la tercera cuenta quede en equilibrio. Y esto sí podría ser posible, independientemente de la carga eléctrica que tenga la cuenta gris, las otras dos siempre van a ejercer el mismo tipo de interacción con la gris. A ver, si la gris fuera positiva, 3Q y Q la van a repeler entre sí. Y si la gris fuera negativa, 3Q y Q la van a atraer entre sí. Entonces, veamos cómo serían las opciones. En el primer caso, que esta partícula sea positiva. Si la partícula es positiva, 3Q la va a repeler hacia la derecha, ¿sí? Mientras que Q la va a repeler hacia la izquierda. Entonces, podría ser posible encontrar un punto en que estas dos repulsiones sean igual y la parilla quede en posición equilibrada, ¿sí? Vamos a poner ahí, escribir que esto es cuando es positiva, ¿sí? Cuando la partícula es positiva. Y si la partícula desconocida es negativa, ¿qué va a pasar? Veamos qué va a pasar. La interacción eléctrica, si es negativa, 3Q la va a atraer, ¿sí? Porque los distintos signos se atraen, ¿sí?
Bueno, quedó medio dibujada rara ahí esa flecha. Ya se la dibujo de vuelta. La va a traer entonces. Mientras que la de Q, si es negativa la gris, también la va a traer. Entonces también podemos encontrar una posición en que las dos atracciones sean iguales. Entonces, independientemente del signo de la carga desconocida, como las otras dos son del mismo signo, ejercen la misma interacción. Entonces le va a permitir, en el caso que sea positiva, ser repelidas por las dos, o en el caso de ser negativa, de ser atraídas por las dos. Pero como los sentidos de las atracciones o las repulsiones son distintos, aunque están sobre una misma dirección, puede ser que esos dos vectores se anulen entre sí, como si fuera, por ejemplo, una cinchada donde uno tira para un lado, el otro tira para el otro lado. Entonces lo que tenemos que encontrar es el punto entre las dos cuentas conocidas en donde la fuerza que hace una y la fuerza que hace la otra son iguales en valor. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le llamáramos, a ver, vamos a escribir, si nosotros le llamáramos, esta le llamemos Q en general, porque no tiene nombre. Nosotros lo que queremos es que la fuerza que ejerce 3Q sobre Q sea igual a la fuerza que ejerce Q sobre la Q mayúscula. ¿Sí? En valor, porque sabemos que esas fuerzas tienen distintos sentidos. Por eso entonces aclaro el valor absoluto, ya que tienen que ser en valor iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la fuerza que hace 3Q sobre la desconocida? Sería la constante, la carga 3Q, la carga desconocida Q, sobre una distancia que le vamos a llamar a esta distancia X, porque no la conocemos. O sea, la tercera cuenta está en una posición X desconocida que la trataremos de averiguar. Mientras que la otra ejerce una fuerza que es la constante, la otra vale Q solita sobre la Q mayúscula, y la distancia que hay entre las dos ahora será D, que es la separación total, menos X, todo al cuadrado. O sea, si yo tengo desde el origen, tengo una distancia X, la distancia que es de la segunda carga será D menos X, este pedacito que queda acá. Entonces, fíjense cómo hay cosas que se pueden simplificar, las constantes, la Q genérica, la Q desconocida, quedándonos mucho más fácil el problema diciendo esto: 3 sobre X cuadrado igual a 1 sobre D menos X al cuadrado. Entonces, una opción para resolver esto matemáticamente es desarrollando este cuadrado del binomio, haciendo la distributiva hasta llegar a una ecuación cuadrática. Esa sería una opción. Porque ustedes no se olviden que esto se hace, se resuelve multiplicando los extremos, o sea, este término por 3 y este por 1. Pero la otra opción es que el hecho de que nosotros sabemos que las distancias que estamos queriendo calcular tienen unos valores positivos, o sea, uno es un X, una cantidad X de un D total, y el otro es un D menos X, o sea que tanto X como D menos X son mayores que 0. Entonces eso matemáticamente me permite a mí aplicar raíz cuadrada en ambos miembros, con lo que me quedaría arriba raíz de 3 sobre X igual a 1, porque la raíz de 1 es 1, por D menos X. Y ahí ya es mucho más fácil de resolver que haciendo la cuadrática y toda la historia. Repito, ¿por qué lo puedo hacer? Porque sé que las distancias son positivas. Entonces, si yo aplico raíz en ambos miembros, lo voy a poder resolver. Cuando yo no sé si el X es positivo o negativo, no puedo hacer lo que acabo de hacer. Entonces esto, ahora sí, nos quedaría de esta forma. Si seguimos desarrollando, nos quedaría raíz de 3D menos raíz de 3x igual a x. Acuérdense que queremos saber la posición x. Entonces, si despejamos, nos quedaría así. Si sacamos factor común, nos queda así. Si despejamos x, nos queda raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3d. Y este valor, raíz de 3, si calculamos raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3, es los 0,634 que propone el problema. Por supuesto, no da un resultado numérico porque no tenemos
más que la relación entre la carga con una es 3Q y la otra Q, pero no sabemos más nada. Entonces era obvio que el resultado de este ejercicio no iba a quedar con un número determinado. Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, planteamos, debido a los signos de las cargas conocidas, e independientemente del signo de la carga desconocida, que se pueden las interacciones anular entre sí. Y eso va a ocurrir cuando la fuerza que ejerce una y la fuerza que ejerce la otra son iguales entre sí. Planteo eso teniendo en cuenta que la posición de la carga desconocida respecto del origen estará a una distancia x y la otra estará a una distancia d menos x. Y sabiendo que estamos acotados en esa barrita, sabemos que x y d menos x van a ser valores positivos, entonces puedo aplicar matemáticamente raíz en ambos miembros y eso me permite resolverlo mucho más fácil al problema que si estuviera desarrollando el cuadrado y encontrar la ecuación cuadrática. Bueno, por último vamos a resolver el problema número 10, que dice que hay dos esferas de una determinada masa que están suspendidas a un mismo punto mediante dos hilos delgados de 80 milímetros, con masa insignificante el hilo. ¿Qué carga habrá que colocar en cada esfera para que estén separadas en sus posiciones finales por una distancia de 50 milímetros? O sea, que si yo tengo estas dos esferas colgadas de estos hilos de 80 milímetros, lo que yo quiero es que esta distancia final sea 50 milímetros, entre aquí y acá. Entonces, ¿por qué pregunta qué masa, qué carga habría que colocarle? Porque si nosotros nos fijamos, estos cuerpos tienen masa, por lo tanto tendrán un peso que siempre es hacia la Tierra. Pero por la interacción eléctrica, si estas dos esferas les tengo que colocar a cada uno el mismo, primero que le tengo que colocar el mismo tipo de carga, tienen que ser o positiva o negativa para que se separen, porque si no coloco el mismo tipo de carga, voy a tener una atracción y no va a haber una separación final. Entonces, primero la carga tiene que ser del mismo tipo. Y las dos tienen que ser del mismo valor para que esto tenga una simetría, porque si una es más grande que la otra, no se produce esta simetría. Entonces, más allá del peso, de la fuerza peso, voy a tener una repulsión eléctrica también entre las dos masas, ¿no es cierto? Y al estar colgada de un hilo, nosotros ya conocemos eso, inclusive desde el cursillo de ingreso, que va a aparecer una tensión en ese hilo que mantiene a todo en su lugar. Entonces, para averiguar eso, tenemos que plantear un problema de equilibrio y averiguar qué carga es la que produce el equilibrio este que tenemos. Entonces, en un problema de equilibrio, ¿qué sabemos nosotros? Que vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X debería ser 0, y la sumatoria de las fuerzas en Y debería ser 0 también. Esa es la condición de equilibrio del punto material, sin que estemos considerando que esto pueda girar ni nada, simplemente así como está. Entonces, ¿qué tenemos en X? ¿Cómo en cada una de estas esferitas va a pasar lo mismo? En X voy a tener, por un lado hacia la izquierda, la fuerza eléctrica, si quieren le ponemos un signo negativo por hacia la izquierda, y hacia la derecha vamos a tener una componente en X de la tensión. Esta es la tensión, esta es la fuerza eléctrica, y este es el peso. Ya sabemos que al estar inclinada la tensión, vamos a tener una componente en X. Esa va hacia la derecha, entonces la pongo sumada y eso me da 0. Mientras que en Y voy a tener una tensión en Y que irá hacia arriba, que es la componente en Y de la tensión, y hacia abajo, restando, porque va hacia abajo, tengo el peso de la esferita que está en equilibrio. Bueno, acá tenemos un ángulo, acá tenemos un cateto adyacente, tenemos una hipotenusa, que son los largos de los hilos, entonces TX, TY se pueden calcular. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Primeramente, utilizando Pitágoras, vamos a averiguar el tamaño del cateto opuesto, para poder calcular la tensión en Y. Vamos a usar las funciones trigonométricas. Si utilizamos el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo que se forma entre el hilo, la mitad de la separación y este cateto que desconocemos, y planteamos el teorema de Pitágoras, encontramos que el cateto desconocido, que sería el cateto opuesto, tiene un valor de 7,60 por 10 a la menos 2 metros. Con eso ya estamos en condiciones de escribir estas dos ecuaciones
de la condición de equilibrio, que sería de la siguiente forma. Tendríamos menos la constante K, el producto de las cargas, que son iguales, sobre la separación de las dos al cuadrado, más la tensión, y si quiero la componente en X, sería el coseno del ángulo alfa. Eso sería igual a 0. Y por el otro lado tendríamos tensión por el seno de alfa menos m por g igual a 0. Fíjense en que de estas dos ecuaciones planteadas acá, el coseno y el seno del ángulo son conocidos. Por ejemplo, el coseno del ángulo sería igual al cateto adyacente, que son 25 milímetros pasado a metros, dividido en la hipotenusa, que son los 80 milímetros pasados a metros. Y el seno del ángulo sería el cateto opuesto, que lo hemos calculado recién, 760 por 10 a la menos 2 metros, sobre la hipotenusa, que son 80 milímetros. O sea que tanto el seno como el coseno de este ángulo que forma el hilo del que está colgado cuando se separan las dos carguitas, se puede calcular. ¿Y qué es lo único que no conocemos de todo eso? Conocemos la masa, conocemos la tensión, es una incógnita, habrá que resolver este sistema de ecuaciones, encontrar la tensión que me permitirá encontrar la carga, que como las dos tienen la misma, esta carga por carga se convierte en carga al cuadrado. Entonces, la ecuación, estas dos ecuaciones me quedan t por el coseno de alfa menos constante carga al cuadrado sobre la distancia al cuadrado entre las carguitas, que son los 50 milímetros, igual a 0. Y acá me queda t por el seno del ángulo menos m por g igual a 0. Fíjense en que de esta ecuación, nosotros lo único que desconocemos es la tensión, por lo tanto, esta me permite encontrar cuánto vale la tensión, y con ese valor lo reemplazo aquí, y voy a poder despejar cuánto es la carga y comprobar si me da este valor. Que el problema propone que son dos valores, tanto positivo o negativo, porque ya hemos dicho que cuando son del mismo tipo, se van a separar igual, ya sean positivas o sean negativas. El problema es si las dos son de distintos signos, ya que ahí se atraerían y estaríamos con las dos pelotitas pegadas. Bueno, les queda a ustedes, ya está planteado el problema, les queda a ustedes comprobar si el resultado es el que tenemos nosotros en el práctico. Bueno, espero que se hayan entendido estos problemas. Particularmente en la clase de hoy no pude estar en vivo con ustedes, pero por eso quería no dejar de dejarles este práctico resuelto, y cualquier cosa en la próxima clase estaremos sacando las dudas que hayan quedado. Así que será hasta la próxima clase, que ya nos encontraremos después de Semana Santa, porque recuerden que el próximo viernes es Viernes Santo y es feriado, no tenemos clase. Así que nos estaremos viendo después. Que tengan unas felices Pascuas y que la pasen muy bien. Nos vemos.